Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Uno de los sentimientos que experimentan muchos cristianos cuando consideran seriamente su condición espiritual es un sentido de frustración. Frustración. Nos frustra pensar que no somos todo lo que debemos ser, que no estamos dando al Señor todo lo que debemos dar, que no estamos sirviendo en su iglesia como debemos servirle. Venimos al culto de adoración y nos entristece ver con cuánta facilidad nos distraemos. O escuchamos la predicación de la palabra de Dios solo para darnos cuenta de lo lejos que estamos del estándar bíblico. Mis hermanos, ese sentido de frustración, que repito, es común entre muchos cristianos, es sumamente peligroso si no lo tratamos adecuadamente, porque nos agota antes de empezar y puede llevarnos a cerrar nuestros oídos a la predicación de la palabra de Dios. Después de todo, ¿para qué cargarnos innecesariamente exponiéndonos a un estándar que ya sabemos de antemano que no vamos a poder alcanzar? Si tú has estado luchando con ese tipo de pensamiento o viniste a la iglesia en esta mañana en ese estado emocional, mi hermano, yo te ruego que no cierres tus oídos a la exposición de la palabra en esta mañana y consideres con atención lo que Pablo pide en oración por esta iglesia en Colosas, porque estos hermanos eran personas comunes y corrientes como tú y como yo. Yo no creo que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo a escribir estas palabras en su carta a los colosenses con la intención de aplastar a sus lectores. Y por supuesto, de más está decir que esa tampoco es mi intención en la mañana de hoy. Más bien es mi oración que todos los creyentes en este lugar se apropien de estas peticiones que Pablo expresa en este pasaje, porque este es un cuadro bastante comprensivo de lo que significa crecer en gracia. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de esta oración de Pablo y vimos que su petición central es que los creyentes puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que esto sea posible, es necesario que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, que tengamos un claro entendimiento de la verdad de Dios revelada en las Escrituras y que seamos capaces de aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Se puede crecer en conocimiento sin crecer espiritualmente. Pero mis hermanos, no se puede crecer espiritualmente sin crecer en conocimiento. En unos minutos vamos a hablar un poco más acerca de esto. Ahora, en la mañana de hoy, nosotros vamos a concentrarnos en los versículos 10 al 14, enfocando qué significa en la práctica ese andar por el que Pablo pide aquí. En otras palabras, ¿cómo nosotros podemos vivir de una manera tal que sea digna del Señor y de su agrado?
Bueno, en primer lugar, Pablo nos dice aquí que para andar como es digno del Señor y vivir una vida que sea digna de su agrado, nosotros debemos vivir una vida fructífera. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ya Pablo había dicho en la sección anterior que el evangelio que ellos habían abrazado por la fe es un evangelio que crece y da fruto. Es un evangelio poderoso y vivo. Noten el versículo 6. Hablando del evangelio dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es un evangelio vivo, es un evangelio que crece y da fruto. No hay que ser un experto en biología para saber que un organismo que no crece ni actúa simplemente está muerto. Pues de la misma manera, un evangelio que no produce nada es un evangelio muerto. Y un evangelio muerto no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, mis hermanos, que nosotros no somos salvos por obras, sino por medio de la fe, la Biblia también enseña que la fe que nos lleva a Cristo es una fe que obra. Muchos aquí conocen de memoria Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. Esa es la tesis de Santiago en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Tú dices que tienes fe, muéstramela por tus obras. Mis hermanos, nosotros podemos decir que las obras del creyente son el certificado de nacimiento de su fe. Si tú no tienes obras, sencillamente tú no tienes fe. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Quiero que escuchen con cuidado las palabras del Señor en el versículo 8. Vamos a estar viendo brevemente este pasaje, pero comencemos en el versículo 8. Dice el Señor aquí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, esto es interesantísimo porque el Señor ya había dicho antes, en este mismo discurso, que Dios el Padre se glorifica a través de Dios el Hijo. Solamente Dios el Hijo puede glorificar plenamente a Dios el Padre. Noten el versículo 31 del capítulo 13. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios, el Padre, se glorifica a través de Dios, el Hijo. Bueno, mis hermanos, lo que Cristo está diciendo ahora, en el capítulo 15, versículo 8, es que el Padre también se glorifica cuando los cristianos llevan mucho fruto. ¿Saben por qué? Porque de ese modo manifestamos que somos discípulos de Cristo. Escuchen la idea. Dios el Padre se glorifica a través de Dios el Hijo. Pero resulta que Dios el Hijo ha obrado en nosotros salvación. Cuando esa salvación se manifiesta a través de frutos, Dios el Padre es glorificado porque nosotros estamos mostrando en nuestras vidas el poder de Cristo que obra en nosotros. Así que una vez más, el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto, porque eso glorifica a Dios el Hijo. Eso muestra que nosotros estamos conectados con la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo no está dando eso como una mera opción. Él dice claramente, yo soy la vid, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Por supuesto, hermanos, no todos los creyentes producen la misma cantidad de frutos. Dice en Mateo capítulo 13, en el versículo 23, explicando la parábola del sembrador, dice: el sembrador sale a sembrar. Parte de la semilla cayó en buena tierra. Esa semilla creció y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, pero dio fruto. Si no da fruto, sencillamente es una semilla que no germinó. Ahora, ¿qué tipo de frutos es el que los cristianos dan? Bueno, por un lado, el mismo texto de Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice que las buenas obras son un fruto. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Joris anunció hace un momento el asunto de los útiles escolares. Hay muchas personas para quienes el principio de año es un dolor de cabeza porque no saben cómo van a poder comprar todo lo que sus niños necesitan para ir a la escuela. Pero resulta que hay personas que tienen de más. Bueno, hermanos, el involucrarnos en este tipo de cosas es involucrarnos en una buena obra. ¿Y saben qué? Cuando un creyente hace eso, nuestro Dios sonríe. Es de su agrado. Eso es una vida digna del Señor. La buena obra es un fruto. El hecho de que otros puedan conocer a Cristo, ya sea porque nosotros le predicamos el Evangelio o por el impacto de nuestro testimonio en ellos, eso es un fruto. Pablo dice en 1 Corintios 16, 15, que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya. Es decir, los primeros frutos de salvación que se cosecharon en esa región. En Hebreos 13:15 se menciona la alabanza como un fruto. Dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El resultado que produce en la vida de un creyente, el hecho de que Dios lo discipline, en la carta a los Hebreos se le llama frutos de justicia. La sabiduría o el consuelo que podemos transmitir a otros por medio de nuestras palabras, mis hermanos, eso es un fruto. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 4, que la lengua apacible es árbol de vida. Ese es el fruto que produce una lengua apacible. Y en Santiago capítulo 3, versículo 17, dice que la sabiduría que es de lo alto es una sabiduría que está llena de misericordia y de buenos frutos. Ahora, ¿saben cuál es el fruto por excelencia que el creyente debe dar en su vida? El cultivo de ese carácter que lo asemeja cada vez más al Señor Jesucristo. Pablo le llama eso en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es todo eso? Un retrato de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, los verdaderos creyentes dan fruto. Dios mismo está involucrado en nuestras vidas para que seamos cada vez más fructíferos. Recuerden las palabras del Señor en Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esos son las personas que no son verdaderos creyentes, no estaban verdaderamente conectados con la vid. Pero ¿qué hace Dios con los verdaderos creyentes? Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás atravesando en estos momentos por alguna aflicción personal? Dios el Padre te está podando para que tú lleves más fruto. Nosotros somos tan
tendientes a descansar en nuestro propio poder. Somos tan tendientes a descansar en nuestras propias fuerzas. Esta madrugada, cuando me sentía todavía un poquito débil por el virus que me agarró el fin de semana, yo pensaba en esto. ¿Cómo Dios nos manda esos regalos envueltos en papeles extraños? ¿Saben para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos. Nosotros somos seres débiles, muy débiles, pero estamos conectados con la vid. Y todo aquel que está conectado con la vid dará fruto. Y todo aquel que esté dando fruto, el Padre lo podará para que pueda dar más fruto. Yo recuerdo cuando era niño, en casa había una mata de vid. Siempre hubo matas de vid en el patio de mi casa paterna. Y había una época que era la época de la poda. Era increíble. La mata estaba llena de hojas, llena de ramas, pero mi papá sabía que era necesario podarla en ese tiempo. Y la dejaba prácticamente sin una hojita. Y la mata volvía a repollar otra vez. Ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Él está podándonos constantemente. Y a veces el corte es tan profundo que parece que ya no tenemos ni una ramita, ni una hoja. Pero el verdadero creyente florece otra vez y ahora da más fruto. Ahora, mis hermanos, esos frutos del creyente no se producen simplemente porque nosotros tomemos la determinación de producirlos. Esos frutos se producen mientras nosotros andemos conectados al Señor Jesucristo y dependiendo enteramente de Él. Juan 15 otra vez, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podréis hacer un 50%, no podréis hacer un 25%, no podréis hacer un 5%. Separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, sin Cristo nosotros somos un cero a la izquierda. Ahora, en Cristo, nosotros podemos llevar mucho fruto. Pero una vida digna del Señor y de su agrado, no solamente se caracteriza por la fructificación, sino también por un crecimiento continuo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, yo sé que a veces el dar explicaciones exegéticas pueden ser un poco tediosas, pero aquí los comentaristas no están de acuerdo en cuanto a qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Porque hay dos maneras en que podemos interpretar este texto. Por un lado, Pablo puede estar diciendo que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, o puede estar diciendo que el crecimiento del creyente depende del conocimiento de Dios. Y honestamente, yo no tengo la menor idea de cuál de las dos traducciones es la correcta. Y habiendo leído los comentarios, no llegué a ninguna conclusión. Lo bueno es que las dos ideas son bíblicas. Y lo bueno es que las dos ideas se complementan entre sí. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y en la misma medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, nosotros crecemos espiritualmente. Estas palabras de Pablo en Colosenses 1:10 son muy similares a las palabras de Dios en Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis hermanos, Dios nos está abriendo su corazón. Y Él nos está diciendo, ¿saben qué es lo que yo quiero? Yo quiero que ustedes me conozcan a mí. ¿Recuerdan el texto de Oseas capítulo 6 que luego Cristo va a citar en el Nuevo Testamento? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Mis hermanos, Dios no quiere que nosotros tengamos una relación ritualista y mecánica con Él. Dios quiere que nosotros tengamos una relación profundamente personal. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Ese es un aspecto vital de nuestra vida cristiana y es un elemento indispensable para nuestro crecimiento. Leí en el libro de Brian Borgman, el pastor que está invitado para la conferencia bíblica, él suele decir en su iglesia, por lo que veo en el libro, que todo cristiano es un teólogo. Escucha bien, todo cristiano es un teólogo. Todo cristiano tiene una teología. Todo cristiano tiene un conjunto de creencias que compone su teología. Ahora, tú puedes ser un buen teólogo o un mal teólogo. Tú puedes ser un teólogo profundo o puedes ser un teólogo superficial. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que crecer profundamente en el conocimiento de Dios. Pues ¿saben lo que hicieron las hermanas de la iglesia del pastor Borgman? Ellas pensaron, bueno, si todos los cristianos somos teólogos y debemos ser buenos teólogos, pues ellas decidieron reunirse y por 3 años estudiar la teología sistemática de Wayne Grudem. Y hay una carta que una hermana le envió al pastor después de los 3 años, del impacto tan profundo que había causado en ella el conocimiento más profundo de la teología. Nosotros necesitamos conocer a Dios. C.S. Lewis lo dice en una forma memorable en El Príncipe Caspian, en la Crónica de Narnia. En un momento dado, Lucy le dice a Aslan, el león que representa a Cristo, ¿tú estás más grande? Él le responde, eso es porque tú estás más crecida, pequeña. Entonces, ¿no eres tú el que has crecido? Le pregunta Lucy. No, pero cada año que tú creces, me verás a mí más grande. Cada año que tú creces, me verás a mí más grande. ¿Saben por qué muchos creyentes viven una vida cristiana mediocre? Porque ellos tienen en su teología un pequeño Dios. ¿Y saben por qué ellos tienen en su teología un pequeño Dios? Porque ellos no están creciendo en la sana teología del conocimiento verdadero de Dios. Mis hermanos, nosotros crecemos espiritualmente a través del conocimiento de Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más grande lo vemos. Ahora bien, ese conocimiento de Dios, para que no me malinterpreten, es mucho más que almacenar información acerca de Dios. Pero esa información es el fundamento sobre el cual construimos nuestra relación con Dios. Arthur W. Pink lo dice de esta manera. El fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión mental de todas sus perfecciones como han sido reveladas en las Escrituras. Un Dios desconocido no puede ser confiado, ni servido, ni adorado. Dice en Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el conocimiento de Dios lo que da vigor a nuestra vida espiritual. Es el conocimiento de Dios lo que nos capacita para enfrentar cualquier adversidad. Dice en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tú eres creyente, evidentemente tú conoces a Dios. Pero ¿qué tanto conoces de Dios y qué tanto conoces a Dios? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Hay personajes de quienes yo conozco mucho, pero no los conozco a ellos. ¿Qué tanto tú conoces de Dios y qué tanto tú conoces a Dios? ¿Qué tan consciente tú estás de la presencia de Dios en tu vida?
¿Tú conversas con él a lo largo del día? Yo decía hace unos domingos atrás que una de las quejas más frecuentes que uno recibe en la oficina de las esposas es que los esposos no se sientan a hablar con ellas. Se pasan el día afuera trabajando, luego llegan a la casa, prenden el televisor, se ponen a leer el periódico o prenden la computadora. Pero mis amados hermanos, ¿no es verdad que muchas veces nosotros los creyentes, hombres y mujeres, hacemos exactamente lo mismo con Dios? Él ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tanto tú conversas con Él diariamente? ¿Qué tanto le abres tu corazón y le expresas abiertamente tus inquietudes? ¿Qué tanto le adoras y le alabas a lo largo del día? ¿Qué tanto le das gracias por aquellas bendiciones de las que te apercibes? Porque Dios nos da muchas bendiciones que nosotros ni nos enteramos. Pero de aquellas de las que nos apercibimos, mis hermanos, Dios es una persona, Dios no es un concepto, y Él se ha revelado en su palabra, no simplemente para que nosotros llenemos nuestro cerebro de información acerca de Él, es para que nosotros tengamos una relación intensamente personal con Él. A Dios le agrada eso. Eso es lo que yo quiero, dice Dios. Eso es lo que a mí me gusta de ustedes. Yo creo que una de las mayores desgracias del cristianismo contemporáneo es que muchas personas van detrás de experiencias emocionales con Dios, pero no van detrás de Dios mismo. Y uno ve eso por el mero hecho de que ni siquiera son personas que estudian profundamente su palabra. Y nadie puede ir detrás de Dios sin conocer profundamente el libro en el que Dios se ha revelado. Ahora, no me malentiendan, mis hermanos, el conocimiento de Dios no es desprovisto de emociones. Pero el que va detrás de experimentar emociones relacionadas con Dios está tomando por un camino altamente peligroso, porque nuestras emociones son muy variables. ¿Saben cuántas personas van de culto en culto esperando sentir algo? Son adictos al emocionalismo. Ellos necesitan de alguna manera la droga de las emociones para poder sentir que están vivos. Y mis hermanos, hay ocasiones en que Dios nos permite experimentar cosas emocionalmente profundas, pero muchas veces Dios se manifiesta en un silbido apacible y delicado. Brian Borgman dice, necesitamos buscar la verdad y un mayor conocimiento de la palabra, no una experiencia. Muchas veces Dios en su soberana gracia puede proveernos extraordinarias experiencias espirituales, pero estas son meramente las reacciones de encontrar a Dios en verdad. Ve detrás de Dios, no vayas detrás de las emociones. Cuando tú vas detrás de Dios, tus emociones caen en el lugar correcto. ¿Cuál es el andar digno del Señor y de su agrado? Debemos dar fruto en toda buena obra. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Mi hermano, si en este punto del sermón tú sientes que vivir ese tipo de vida es una meta demasiado alta para ti, necesitas prestar atención a la tercera característica que Pablo menciona en el pasaje, en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En la generalidad de los casos, nosotros debemos evitar el hablar redundante, es decir, usar palabras de más que ya estaban incluidas en las que hemos dicho antes, o añadir adjetivos y adverbios innecesarios.
Por ejemplo, ustedes han oído personas que refiriéndose a algo dicen que eso es muy perfecto. Bueno, eso es una redundancia. Porque lo que es perfecto ya no puede ser más perfecto de lo perfecto que es. Nada puede ser muy perfecto. O es perfecto o no lo es. Eso es una redundancia. Y yo debo admitir, hermano, que particularmente yo no soy muy paciente con las redundancias. Sin embargo, hay ocasiones en que la redundancia se usa a propósito, porque es la única manera en que nosotros podemos expresar claramente un concepto. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Es obvio que Pablo está siendo redundante. Él está pidiendo a Dios en oración por los creyentes de Colosas que sean fortalecidos con toda fortaleza conforme a la potencia de su omnipotencia. ¿Qué es la gloria de Dios? El conjunto de atributos que hacen que Dios sea Dios. Y uno de los atributos de Dios es su omnipotencia. Dios tiene todo poder. Bueno, Pablo dice, yo le pido a Dios en oración que ustedes sean fortalecidos con toda fortaleza. Pablo, ¿y con qué otra cosa es que yo voy a ser fortalecido? Evidentemente, si voy a ser fortalecido es con toda fortaleza. Eso es una redundancia. Y no solamente eso, yo le pido a Dios que los fortalezca con toda fortaleza conforme a la potencia de su omnipotencia. Pablo quiere que estos hermanos entiendan que vivir la vida cristiana que él está describiendo en esta carta, mis amados hermanos, es sencillamente imposible para nosotros. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros no podemos vivir el tipo de vida que Pablo está describiendo en la carta a los Colosenses. Pero ahí es precisamente donde entra en juego el poder omnipotente de Dios. Escuchen el versículo 29 del capítulo 1. Pablo está hablando de su ministerio. Y dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no está diciendo, yo le dejo a Dios la obra para que Él la haga en lugar de mí. No, Él dice, no, yo trabajo, y trabajo duro. Ahora, yo trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Efesios capítulo 1. Vean un texto similar. Efesios capítulo 1, versículo 19. Pablo está orando aquí por los efesios. Y una de las cosas que Pablo pide por los efesios es que ellos puedan conocer, escuchen estas palabras, hermanos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Redundancia otra vez. Redundancia de nuevo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que para que tú y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora pudiéramos creer en Cristo, el poder omnipotente de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, tuvo que operar en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios obró en ti en el momento inicial de tu salvación para que tú pudieras creer cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y que después te dejó a tus propias expensas? No, lo que Pablo está diciendo aquí, yo le oro a Dios para que ustedes puedan entender el poder omnipotente que está a vuestra disposición. Para que puedan vivir la vida cristiana. Mis hermanos, nuestro Dios no es como Faraón, que multiplicaba las tareas de los judíos, pero no les proveía los recursos necesarios. No, nuestro Dios no es así. El Dios omnipotente ha puesto su poder a nuestra disposición si somos creyentes. ¿Y saben para qué? Dicen Colosenses, para toda paciencia
y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Nosotros estamos tan acostumbrados a oír hablar del poder de Dios, cómo se manifestó en una sanidad milagrosa. Tal persona tenía cáncer, los ancianos oraron por ella y se sanó. El poder de Dios. O tal evangelista fue a un lugar, predicó el evangelio y miles de personas vinieron al conocimiento de Cristo. El poder de Dios. Sin embargo, Pablo dice, yo le pido a Dios que los fortalezca con toda fortaleza, conforme a la potencia de su omnipotencia, para que ustedes puedan manifestar paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. Dos virtudes imprescindibles de la vida cristiana. La primera se refiere al hecho de ser paciente en medio de una circunstancia aflictiva o en medio de un arduo trabajo. La segunda, la palabra longanimidad, se refiere a ser paciente en medio de la provocación. Cuando una persona te hace daño, cuando tú eres afectado por otra persona. Paciencia tiene que ver con las circunstancias. Longanimidad tiene que ver con personas. Bueno, mis hermanos, los creyentes no tenemos que vivir a expensas de cómo soplen los vientos a nuestro alrededor. Nosotros podemos sobreponernos a cualquier circunstancia, a cualquier provocación, porque Dios ha puesto su poder omnipotente a tu disposición. Así que la próxima vez que tú te encuentres en medio de una situación aflictiva o en medio de algún conflicto personal, no permitas que el diablo te engañe llevándote a pensar, yo no puedo con esto. ¿Verdad que muchas veces nosotros nos sentimos así? Mira, yo hubiera podido perdonar cualquier cosa, pero yo no puedo con esto. ¿Y sabes qué? Es verdad que tú no puedes con eso. Pero hay un poder infinitamente superior a ti que Dios ha puesto a tu disposición. Un poder que se manifiesta precisamente cuando tú reconoces tu debilidad. Pablo le dice al Señor en 2 Corintios 12, Padre, quítame este aguijón. Y yo me imagino a Pablo pensando, yo no sé lo que era ese aguijón, pero evidentemente era algo que le impedía a Pablo llevar adelante su ministerio con más libertad. Yo me imagino a Pablo diciendo, Señor, yo fuera más efectivo si yo no tuviera este aguijón. Y Dios le dice, no, Pablo, es todo lo contrario. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es precisamente cuando un creyente viene exhausto delante de Dios y dice, Señor, mi paciencia se agotó. Yo no puedo con esto. Bien, hijo mío, ahora vas a comenzar a experimentar mi poder omnipotente. Yo lo puse a tu disposición. Yo sé que yo he usado antes esa anécdota, pero es que es tan clara. En cierta ocasión Spurgeon iba en su carruaje a predicar en una iglesia en Londres. Y dice que él estaba muy nervioso por el ministerio que iba a llevar a cabo. Y dice que de repente recordó ese texto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y saben que Spurgeon comenzó a reír? Dice, por primera vez en mi vida yo entendí la ironía del texto. Bástate mi gracia. Te basta mi gracia. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Dice Spurgeon, eso es como decirle a un pececito del tamaño de un guppy, el océano te es suficiente o tú necesitas más agua. Bástate mi gracia, mi poder omnipotente se perfecciona en la debilidad.
Y mis hermanos, ese poder omnipotente de Dios está a nuestra disposición. No hay que ser un super cristiano para disfrutar de ese poder. No hay que ser pastor para disfrutar de ese poder. No hay que ser un misionero para disfrutar de ese poder. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia compuesta por personas comunes y corrientes. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y por último, dice Pablo, en el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre. Con gozo dando gracias al Padre. Mis hermanos, si hay una característica que debe ser sobresaliente en la vida de un cristiano, es la gratitud gozosa. ¿Saben por qué una persona no es agradecida? Y todos nosotros nos topamos en la vida con personas ingratas. ¿Saben por qué algunas personas no son agradecidas? Bueno, por un lado puede ser porque él se siente merecedor de lo que tú le das. O en segundo lugar, puede ser que él no aprecia lo que tú le estás dando. Ahora, en el caso del Evangelio, si hay algo que todo verdadero creyente sabe, es que él no merecía absolutamente nada de lo que Dios le ha otorgado por gracia, y que lo que Dios le ha otorgado por gracia es sencillamente extraordinario, maravilloso. Nosotros merecemos el infierno, y Dios, en cambio, de pura gracia, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo dice lo mismo aquí en Colosenses, pero de otra manera. Él dice, Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, ¿saben por qué Dios nos hizo aptos para participar de esa herencia? Sencillamente porque nosotros mismos estábamos profundamente descalificados. Porque nosotros éramos inaptos. Sam Storm comenta acerca del significado de este texto, que es como si Dios estuviera diciendo, por naturaleza y elección, tú eres el tipo de persona a quien le está prohibido entrar en mi reino. Tú cavilas pensamientos y haces obras que garantizan tu exclusión de mi presencia. No se trata simplemente de que serías admitido si pudieras hacer esto o lo otro, sino que estás excluido porque tú eres la antítesis moral y espiritual de lo que se le requiere a cualquiera para poder compartir conmigo. Pero hermanos, es aquí precisamente donde entra en juego la sorprendente y extraordinaria noticia del Evangelio. Dios nos hizo aptos en Cristo para que nosotros pudiéramos venir a ser herederos de su reino. Todas las cualificaciones que nosotros no teníamos, ahora la tenemos en Él. Y todas las cosas malas que nos descalificaban ya fueron completamente saldadas en la cruz del Calvario. Dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, yo voy a repetir esto una y otra vez a través de esta serie de Colosenses, porque en el corazón de todos nosotros hay un católico romano que quiere salvarse por obras. Mis hermanos, nosotros no somos aceptados delante de Dios en base al esfuerzo que hacemos por obedecerle. Eso no es lo que nos hace aptos delante de Dios. Nosotros somos motivados a obedecer a Dios al saber que Él ya nos hizo aptos en Cristo. Eso depende de Cristo, completamente de Cristo, no depende de nosotros. Y de paso, ¿saben una cosa? Es precisamente ese pensamiento lo que permite que nosotros podamos llegar a ser una verdadera comunidad de gracia. Alguien decía, es irónico el hecho de pensar que nosotros somos aceptados por Dios, por gracia, y que muchas veces nosotros aceptamos a los demás por obras.
No, hermanos, lo que hace que una iglesia pueda llegar a ser una verdadera comunidad es que todos nosotros recordemos que éramos pecadores, merecedores del infierno, y que Dios, en su bondad y en su misericordia, nos hizo aptos en Cristo. Y precisamente por eso debemos aceptarnos unos a otros, no por obras, sino por gracia. En Cristo hemos sido hechos coherederos, dice Pablo en Romanos 8:17. En otras palabras, nosotros somos adecuados en Jesús. Somos adecuados en Jesús. Así de simple como suena. Él tiene todo lo que nos falta. Y Él canceló por completo la deuda moral que nos impedía venir a disfrutar de la herencia de los santos en luz. Y yo no tengo tiempo para poder explicar ampliamente lo que eso significa, pero la palabra luz es usada en las Escrituras como sinónimo de santidad, de pureza, de verdad, de gozo. Esas son las características del reino de Dios. Ahora, lo más maravilloso es que la Biblia dice que Dios es luz. Él es lo más grandioso de su reino. Mis hermanos, el cielo no sería el cielo si Dios no estuviera allí. Y nosotros vamos a disfrutar de Dios por los siglos de los siglos. Y aunque esa es una herencia que nosotros disfrutaremos plenamente en el futuro, Pablo dice, ya nosotros comenzamos a disfrutarla en el presente, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros fuimos desarraigados, dice Pablo literalmente, de ese reino en el que el diablo ejercía su tenebrosa autoridad sobre nosotros. Y Dios nos plantó en el reino de su amado Hijo. ¿Saben lo que eso significa? Que ahora nosotros estamos bajo la sombrilla de protección, estamos bajo la autoridad de aquel que es amado incondicionalmente por su Padre y quien de pura gracia nos hace partícipes de todo lo que es suyo. Todo lo de Cristo es nuestro, por la obra que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo habla aquí de una gozosa gratitud. Dando gracias con gozo. Es que no puede ser de otra manera. Aunque nosotros tendremos que enfrentar muchas aflicciones y dificultades antes de llegar a nuestro lugar de descanso, mis hermanos, ninguna de esas aflicciones puede compararse siquiera con lo que ya Dios nos ha dado en Cristo y con lo que nos espera al final del camino. ¿Recuerdan ustedes al paralítico que fue sanado en Hechos 3? Dice Lucas que él le pide una limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y dice que de inmediato se puso de pie de un salto y entró con Pedro y Juan en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Ahora, yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo de imaginación, porque me fue muy útil a mí. Imagínense que la historia no terminó ahí. Y que al salir del templo, alguien está esperando a este hombre con una cara apesadumbrada y le dice, te tengo una mala noticia, te robaron el jarrito de la limosna. ¿Ustedes creen que este hombre se va a deprimir por eso? Yo no creo. Yo no creo. Lo acaban de sanar. Él era cojo. Ahora puede saltar. ¿Y se va a deprimir porque le robaron el jarrito de la limosna? Bueno, mis hermanos, lo que nosotros hemos recibido en Cristo es infinitamente superior a lo que ese cojo recibió.
Si algo debe caracterizar a los cristianos, independientemente de sus circunstancias, es una profunda y gozosa gratitud, porque ninguna circunstancia, por más adversa que sea, puede anular la realidad de lo que nosotros somos y tenemos en Cristo. Si en el mundo tendréis aflicción, pero como dice Pablo en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de lo que somos y a la luz de lo que tenemos en Cristo. Porque sólo así podremos andar como es digno del Señor y agradándole en todo. Sí, la demanda es muy alta, pero los recursos son inagotables e infinitamente poderosos.